Hola, buenos días de nuevo. Venga, empezamos la clase 2 con muchas ganas, aunque sé que a todos nos está costando y que es difícil, pero bueno, vamos a intentar por lo menos estar motivados y ponerle ganas, ¿vale? Intentar hacerlo lo mejor posible, como siempre os digo. Bueno, en la clase 2 vamos a trabajar sobre una cosa que se llama el producto escalar. Es una de las primeras operaciones importantes que se pueden hacer con vectores, ¿vale? Las de suma, resta, producto de número por vector, esas digamos que son las facilitas. Esta no es complicada, de hecho, de las tres que vamos a ver es la más fácil, pero un poquito más difícil que las otras, ¿vale? Tienen más propiedades. Entonces, nos vamos aquí, ¿vale? Por si luego lo queréis estudiar más tranquilamente, yo voy a seguir el enlace este. Si le vamos aquí, nos vamos a producto escalar. Entonces, el producto escalar de dos vectores siempre es importante que tengamos en cuenta que siempre va a dar como resultado un número, ¿vale? Siempre va a ser un número. Cuando yo multiplique dos vectores escalarmente, obtengo como resultado un número. Fijaros cómo se escribe el producto escalar en matemáticas, U por V, ¿vale? Es como, digamos, el producto de vectores, lo que pasa es que se le da un nombre especial, que es producto escalar, porque el resultado da un número, o sea, un escalar. Entonces, ¿cómo se multiplica escalarmente dos vectores? ¿Cuál es la definición? U por V es igual al módulo de U, que era lo grande que era el vector U, por lo grande que es el vector V, que es el módulo de V, por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Esos dos vectores, siempre cuando tengas dos vectores, van a formar un angulito. Ese angulito aquí se ha llamado alfa. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues muy sencillo. Dados dos vectores, fijaros que aquí me lo dan en coordenadas ya, ¿vale? Que forman esos dos vectores un ángulo de 43 grados con 1, ¿vale? Pues calcula su producto escalar. Pues pongo la formulita y digo, venga, módulo de U. Pues módulo de U, acordaros, era la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más la tercera al cuadrado, que en este caso da la raíz de 10. Esto siempre lo dejamos así, no calculamos, a no ser que nos pidan una aproximación, no calculamos cuánto vale esto si no sale exacto, ¿vale? Y aquí igual la raíz de 3. Importante poner siempre los paréntesis, aquí va a hacer el cuadrado, ¿vale? Entonces, multiplicando raíz de 3 por la raíz de 10, la raíz de 30 por el coseno de 43,1, que eso sí lo calculamos, me da al final 4, ¿vale? Pues eso es la definición del producto escalar, eso es fácil. Aquí te habla de la interpretación geométrica del producto escalar. De aquí solamente tenemos que saber una cosita, que es la proyección de V sobre U o de U sobre V. Fijaros, la proyección en este caso de V sobre el vector U, ¿vale? Que este de aquí va a ser justo este vector, ese trocito, ¿vale? Digamos que, imaginaros que yo tengo una tienda, ¿vale? Y en la tienda he puesto un toldito. El toldito sería el vector V, ¿vale? Entonces, el sol está aquí arriba y proyecta sus rayos de forma perpendicular a las 12 de la mañana, ¿vale? Entonces, justo esto sería el rayo, ¿vale? Como yo tengo el toldito, pues aquí tengo sombra, ¿vale? Pues justo eso sería la proyección del vector V sobre U, ¿vale? Proyección de V sobre U. Entonces, ¿cómo se calcula la proyección de V sobre U? Ese vector, ese número. Fijaros que de nuevo esto vuelve a ser una cantidad, ¿vale? Pues es muy sencillo. Aquí está la formulita, ¿vale? Proyección de V sobre U. Proyección de V sobre U. Aquí en esto lo ponen justo al revés, ¿vale? Ponen delante el subíndice, pero normalmente se pone detrás el subíndice. Proyección de V sobre U. Pues ¿cómo se calcula? Haciendo el producto escalar de los dos vectores y como me dicen proyección de V sobre U, pues calculo debajo el módulo de U. Pues ya está, ¿vale? Proyección de V sobre U, pues fijaros, me dice, bueno, esto, ¿vale? Quedaros con la formulita, ya veremos luego otro ejemplo más fácil. Propiedades del producto escalar. Las propiedades del producto escalar son las siguientes. El producto escalar de un vector no nulo por sí mismo es siempre positivo e igual al cuadrado de su módulo. Esto va a ser también importante porque a veces se calcula el módulo así, de hecho es la fórmula del módulo.
fijaros que si U por U hago el producto escalar de un vector por sí mismo, el ángulo que forman evidentemente esos dos vectores es de 0 grados. Entonces el coseno de 0 vale 1, pues se me queda que U por U es módulo de U por el módulo de U. Entonces eso me da módulo de U al cuadrado. Esto es un número, recordaros. ¿Vale? Entonces, si yo tuviera que calcular cuánto vale el módulo de U, pues simplemente despejo y hago la raíz cuadrada. ¿Vale? Y me sale el módulo de U en la raíz cuadrada de U por U. ¿Vale? Propiedades conmutativas. Aquí no hay ningún problema para hacer U por V o V por U. No tenemos ningún problema, no nos despreocupamos. Lo podemos hacer en el orden que queramos. La propiedad asociativa, si tenemos un número que tiene que multiplicar un producto escalar, pues podemos hacer primero por este, el número por este, y luego multiplicarlo por V, ¿vale? O al revés, ¿vale? Muy bien. De la propiedad distributiva no hace falta que digamos nada. Vamos con la 5. La propiedad 5 es muy importante, ¿vale? Fijaros, me dice, el producto escalar de dos vectores no nulos es 0 si y solo si los vectores son perpendiculares. Esto va a ser una de las cosas más importantes de este tema y de lo que nos queda, ¿vale? El concepto de perpendicularidad. Entonces, fijaros, siempre que tenga yo dos vectores distintos de 0, ¿vale? O sea, que tenga vector, eso implica que sus módulos van a ser distintos de 0, por supuesto, ¿vale? Pues tenemos esta sí, solo sí, o sea, esto significa que se cumple de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, si el producto escalar es 0, ¿vale? Por definición de producto escalar, pues tenemos, eso es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿vale? Si eso es 0 y yo sé que el módulo de U y el módulo de V son mayor cada uno igual que 0 porque tenía vectores, ¿vale? Por obligatoriamente en un producto de tres cosas igualadas a 0, pues me quedo con la última igualada a 0. Eso significa que el coseno de alfa vale 0. Entonces, ¿cuándo el coseno de alfa vale 0? Pues evidentemente cuando los dos vectores son perpendiculares, o sea, forman 90 grados. Fijaros que en el dibujo de los vectores, si tú te dibujas dos vectorcillos, siempre se te van a formar, subo para arriba, dos ángulos, ¿vale? Aquí. Siempre cuando tú dibujas dos vectores con un origen común, siempre se van a formar dos ángulos, el ángulo interior y el ángulo exterior. Entonces siempre vamos a considerar que el ángulo más pequeño, ¿vale? El ángulo que forman los vectores es el ángulo más pequeño. Entonces, dos vectores, aquí vuelvo, dos vectores se dice que son perpendiculares cuando forman 90 grados. O sea, su producto escalar es 0, ¿vale? Y por último, todo esto, fijaros, aquí trabajamos solamente con flechas, ¿vale? Con vectores. En el ejemplo aquí arriba, ¿vale? Utilizamos numeritos, pero eso es porque tenemos un sistema de referencia, ¿vale? Vuelvo abajo, perdón. Cuando tenemos un sistema de referencia, todo va guay. Y más, si cabe, si la base que tenemos es la base canónica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula el producto escalar de dos vectores? Pues esto de aquí es interesante que lo veáis, pero si no queréis, pues lo podéis obviar. Pero lo que sí que es importante es esto, ¿vale? Que el producto escalar de dos vectores se calcula multiplicando coordenada a coordenada. Es súper natural y súper sencillo, ¿vale? U1 por V1, U2 por V2 y U3 por V3. Me da esta suma, ¿vale? Y eso, acordaros que me da un número siempre. El producto escalar va a ser un número. Lo de escalar significa número, ¿vale? Pues ya está con esto. Bueno, sí, aquí. Espera, que se me ha olvidado. Aplicaciones del producto escalar. La primera aplicación del producto escalar, fijaros, calcular el ángulo que forman dos vectores. Entonces, a partir de la definición del producto escalar que es esta, de la definición general que es esta, pues despejamos el coseno y se me queda que el coseno de un ángulo que forman dos vectores va a ser el producto escalar dividido por sus módulos, ¿vale? Fijaros, si el producto escalar da positivo, quiere decir que esto de abajo siempre va a ser positivo, porque el módulo siempre es positivo. Acordaros que es la raíz cuadrada, es la longitud del vector. Entonces, las longitudes siempre son positivas. Entonces, si esto es positivo, significa que el ángulo que forman los vectores es un ángulo agudo, ¿vale? Porque el coseno, acordaros dónde es positivo. El coseno sale positivo en el primer y en el cuarto cuadrante. Y como siempre consideramos el menor de los ángulos, pues sería en el primer cuadrante. Entonces, cuando el producto escalar es positivo, significa que el ángulo es agudo. Cuando el producto escalar da 0, los vectores forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares.
Y cuando el producto escalar da negativo, significa que, que el producto escalar aquí ha dado negativo. O sea, que el coseno da negativo. ¿Y dónde da negativo el coseno? Pues en el segundo y en el tercero. Pero como nos estamos quedando siempre con el ángulo más pequeño, pues evidentemente tiene que ser en el segundo cuadrante. O sea, el ángulo que forman los dos vectores sería un ángulo obtuso. ¿Vale? Resumen. Si el producto escalar da positivo, el ángulo que forman los vectores es agudo. Si es cero, forman 90 grados. Y si es negativo, forman un ángulo obtuso. ¿Vale? Y esto de aquí del principio, que es importante, que el ángulo que siempre se considera va a ser un ángulo, el ángulo más pequeño que forman los vectores. Y siempre va a ser un ángulo entre 0 y 180. Siempre. ¿Vale? El ángulo es el ángulo más pequeño. Fijaros que aquí se forma este angulito y el suplementario, pero siempre consideramos el ángulo más pequeño y siempre va a ser un número entre 0 y 180. Muy bien, me vengo otra vez para abajo, perdón. Esto, lo que hemos dicho, la segunda aplicación que se vuelve a repasar aquí. Dados dos vectores, cuando determinan 90 grados, su producto escalar vale 0. Fijaros la notación de cuando son perpendiculares. Se pone como el simbolito de la horca, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Nos vamos a las actividades, que lo voy a apagar. Hola de nuevo. Venga, vamos por la parte práctica. Os he puesto 3 actividades resueltas, ¿vale? Os las he hecho así en el Word y también en GeoGebra, las dos primeras. A ver si la entendemos. Los 4 primeros apartados de este ejercicio son facilitos, ¿vale? Porque producto escalar hay que seguir lo que se ha explicado en la definición, en la parte teórica. Producto escalar, pues multiplico coordenada a coordenada. Como me da positivo, acordaros que eso significaba que el ángulo que forman esos dos vectores va a ser un ángulo agudo. El módulo de U, pues fijaros que voy haciendo el cuadrado de cada una de las componentes y no se me olvida hacerle la raíz cuadrada. ¿Qué significa el módulo de U y el módulo de V? Pues cada una de la longitud de los vectores. En este caso los dos vectores tienen la misma longitud. El apartado C me preguntaban el ángulo que formaban estos dos vectores. Pues para calcular el ángulo que forman esos dos vectores, simplemente a partir de la definición de producto escalar despejamos el coseno y arriba se me queda el producto escalar y abajo el producto de los módulos. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo? Pues haciendo el arco coseno de esta cantidad de 36 entre 49 que me da 42,71, ¿vale? Que fijaros que corrobora que sale un ángulo agudo. El apartado D también es facilito. Aquí lo único que tienes que hacer antes, diferente respecto a lo que hemos visto en los 3 primeros, es calcular el vector U menos V, o sea, una diferencia entre dos vectores. ¿Cómo se calcula una diferencia entre dos vectores? Pues si tengo las coordenadas, pues es muy sencillo, componente a componente. 2 menos 3, menos 3 más 6 y 6 menos 2, ¿vale? Entonces, con ese vector diferencia, yo he preferido llamarlo W para no tener que escribir muchas veces U menos V, para que sea más fácil. Entonces, me piden el ángulo formado, fijaros, el ángulo formado por esos dos vectores. Entonces, para calcular el ángulo, dos pasos. Primero, calcular el producto escalar arriba, multiplicando este por este, me da 13, positivo, lo cual significa que vuelve a ser un ángulo agudo y calculo también el módulo de los dos vectores. Aquí hay un error porque es W. Vale. Entonces, una vez que tengo esto, pues ¿cómo calculo el ángulo? Pues utilizando la formulita y a partir del coseno. Coseno, producto escalar entre el producto de los módulos. Se me queda que el arco coseno da 68,64. El último apartado es el más difícil, pero también tenéis, porfa, que hacerle hincapié en entenderlo, ¿vale? De la mejor manera posible. Me piden un vector perpendicular a V que tenga módulo 3, ¿vale? Entonces, ese vector que yo voy buscando va a tener de coordenada A, B, C, ¿vale? Y tiene que ser perpendicular al vector V. Fijaros, si me voy aquí a GeoGebra, tengo esta situación. Tengo mi vector V, ¿vale? Y quiero buscar un vector que sea perpendicular a este. Evidentemente, fijaros que todos esos vectores van a estar en este plano. Todos esos vectores perpendiculares. ¿Por qué? Porque si tú consideras un vectorcillo aquí, ¿vale? Ese forma 90 grados, pero si lo consideras aquí, siempre que esté en el plano, también forma 90 grados. Y aquí también forma 90 grados. Entonces va a haber infinitos vectores que van a estar todos en este plano, ¿vale? Que van a ser los vectores
perpendiculares al vector que me dan, ¿vale? Eso es la primera condición. Y luego que tenga módulo 3, pues habrá que escoger de todos esos vectores que están en el plano y que son perpendiculares a este, los que tengan módulo 3. Vamos a ver eso matemáticamente cómo sale. Entonces, para que dos vectores sean perpendiculares, la condición es que el producto escalar sea 0. Como el vector v es lo pongo arriba, es el 3 menos 6, 2, pues hago el producto escalar y se me queda esto. Me da un plano, fijaros, porque una ecuación de este tipo, una ecuación lineal con 3 incógnitas, representa un plano. Fijaros que es lo que yo he puesto aquí, en el GeoGebra. Eso representa este plano. Entonces, los vectores perpendiculares a este vector van a estar en este plano. Entonces, ¿qué forma van a tener? Pues fijaros, para resolver esto, para encontrar los vectores perpendiculares, tengo que resolver esta ecuación. Esa ecuación es un sistema compatible indeterminado porque tengo rango 1, ¿vale? La matriz A, formada por 3 menos 6 y 2, y la ampliada como un sistema homogéneo va a tener el mismo rango que la A, y entonces tiene rango 1. Entonces, compatible indeterminado. ¿Cuántos parámetros tengo que utilizar para resolverlo? Como tengo 3 incógnitas y una ecuación, 2 parámetros. Entonces a la A, que es la primera incógnita, le doy el valor de alfa y a la B le doy beta. A partir de ahí despejo y me sale esto. Esto es una cosa rara, pero ya veremos lo que es, pero esto es el plano, ¿vale? Estas son las soluciones, todos los puntos que están en este plano azul, ¿vale? Entonces, la segunda condición que me impone es que de todos esos puntos que están en el plano, ¿vale? Que van a determinar vectores perpendiculares al vector que me dan, pues quiero justo que tengan los módulos 3, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular el módulo de esto e igualarlo a 3, y eso es lo que hago, ¿vale? Fijaros, el módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de las 3 componentes y luego a la 3. Despejando, quitando la raíz cuadrada, o sea, elevando aquí al cuadrado, tanto a la izquierda como a la derecha, se me queda esto y haciendo cuentas llego a esto. Esto es una cosa rara, que fijaros que tiene un poco de historia o que lo entiendo un poco mejor con GeoGebra. Fijaros, si yo le doy aquí a esto, me aparece esto. Esas cosas rojas son son esto. Eso representa esto. Eso representa esto. ¿Vale? Justo eso. Entonces, si yo corto el plano con esa cosa roja rara, que es un cilindro, ¿vale? Pues me aparece esto, ¿vale? Voy a quitar lo rojo para que se vea mejor. Y ahí están todos los vectores. Aquí todos los vectores van a ser construidos perpendiculares al vector que me dan. Van a ser construidos desde el punto A cualquier punto de aquí de esta elipse que se forma, ¿vale? Cuya ecuación es la que hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces esa es la respuesta. Los vectores perpendiculares a infinito y van a ser puntos que están en el plano, ¿vale? Van a ser vectores que están en este plano construidos con origen común el O y con puntos aquí, ¿vale? Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Muy bien, pues el primero. El segundo me dice, dados dos vectores U y V, calcula estos dos apartados son importantes también, sobre todo el primero. Dice, dados dos vectores U y V, calcula las componentes de un vector unitario de la misma dirección que V. Eso lo vamos a utilizar un montón. Entonces, como he puesto aquí, será importante. Es sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es, para calcular un vector unitario a partir de uno dado, este es el que me dan, pues simplemente dividirlo de su módulo, ¿vale? Si hacemos esto, pues se me queda un vector unitario, ¿vale? Ya está, eso es así de fácil. Siempre para calcular un vector unitario dividimos el vector entre sus módulos. Y ahora, la segunda cosa, fijaros, la proyección de U sobre V. La proyección de U sobre V. Como decía en la parte teórica, es el producto escalar de U por V, que es un número, en este caso da 4, es positivo, el ángulo es agudo, partido del módulo del vector V, del que está debajo, U sobre V. La V va abajo, ¿vale? Se me queda 4 raíz de 5. Vamos a verlo esto en GeoGebra, lo que significa. Fijaros, tengo esto. Tengo esta situación. Si me deja para abajo. Este es mi vector U y ese es mi vector V, el que está en azulito que no se ve, ¿vale? Entonces, ¿qué era la proyección? La proyección
era, acordaros, aunque el ejemplo sea tonto, acordaros de esto. Yo tengo mi negocio y este es el toldo que he puesto en la puerta de mi negocio. Tiene esta forma, ¿vale? Entonces, aquí está el sol y el sol proyecta los rayos de forma perpendicular a las 12. Entonces, el trocito este que hay aquí, justo debajo, que en este caso se queda un poquito, fijaros que se queda un poquito por debajo del más chico que el vector v, ¿vale? Pues esta distancia desde aquí hasta aquí sería la proyección, ¿vale? Esa distancia. Entonces, esta recta evidentemente es perpendicular, ¿vale? A la recta que va desde aquí y sobre el vector v, ¿vale? Fijaros que da 90 grados. Entonces, ya está, simplemente eso. Me piden que calcule esta distancia. Entonces, matemáticamente, ¿eso cómo se hace? Pues es muy fácil. Producto escalar entre esto. Se me queda 4 raíz de 5, que aproximadamente, si esto salió bien, me da 1,79. ¿Vale? Eso. Muy bien. La actividad resuelta 3. La actividad resuelta 3. Esta es muy fácil, pero ayuda a entender muchas cosas. Dice, determina si es posible el valor de alfa de modo que los vectores estos sean paralelos, perpendiculares o formen un ángulo de 60 grados. Son cosas independientes. Esto, por ejemplo, me lo preguntaba Blanca ayer. ¿Cuándo dos vectores son linealmente dependientes? Pues cuando sus coordenadas, ¿vale? Al dividirla una entre otras, da el mismo resultado. Entonces, aquí evidentemente, si hacemos la cuenta, pues se me queda que alfa vale menos 2. El único valor que hace que estos dos vectores sean proporcionales, linealmente dependientes, es alfa menos 2. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos igualado las tres y ahora la primera con la segunda, la primera con la tercera, ¿vale? Para que esto funcione. Muy bien. Ahora, apartado B, para que sean perpendiculares esos dos vectores, pues para que sean perpendiculares su producto escalar debe ser 0. Entonces eso me da 1 menos 4 alfa igual a 0, alfa igual a 1/4. Y ahora, para que formen 60 grados, pues evidentemente tenemos que utilizar la formulita. A partir de la fórmula general, calculamos o utilizamos la formulita para calcular el coseno. En este caso el ángulo me lo dan, pues el coseno de 60, que es el ángulo que forman los dos vectores, ¿vale? Pues lo tengo. Entonces, arriba pongo el producto escalar de los dos vectores, u y v, que está aquí. Producto escalar de los dos vectores lo teníamos, es primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera. Se me queda 1 menos 4 alfa, que era lo que le daba aquí antes, que no lo veía. ¿Vale? Y lo divido del módulo de u y el módulo de v, estas dos cosas multiplicadas. Entonces se me queda esto y eso lo tengo que igualar a 1/2, que es el coseno de 60. Entonces eso me queda como valor de alfa esta cosa rara, ¿vale? Pero esos son los dos únicos valores que hacen que esos dos vectores formen 60 grados. Pues con esto y con bizcocho hemos terminado. Adiós.